Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Así que bienvenidos a todos los que estamos aquí y también los que nos escuchan por internet, para que en este día podamos seguir escuchando la voz de Dios, que sigamos recibiendo su palabra para ser llenos del Espíritu y que podamos ver, como el domingo nos hablaba el Señor, ¿no?, de que no habrá un día como hoy, ni antes ni después. Amén. Así que la meditación de la palabra, de la meditación de hoy, se encuentra en Isaías 38, del 1 al 8. Y dice así: En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: El Señor dice así: Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo la oración al Señor, y dijo: Oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: el Señor Dios de David, tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo he hallado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y esta ciudad apagaré. Y esto te será señal por parte del Señor, que el Señor hará esto, lo ha dicho. He aquí que yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido en el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Amén. Esta es la relación con la palabra del domingo, de cuando Josué oró y vemos que Dios paró el sol y la luna. Vemos que aquí también se paró un tiempo, y con el tiempo de Josué, que pasó en Josué 10, y también el tiempo de Isaías, vemos que ese día que falta, vemos que está aquí. Amén. Así que vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vas a obrar, Señor, en este día. Bendice la alabanza, Señor, que podamos darte la gloria a ti, la honra y el honor. Padre, guíanos, Señor, en todo momento, y que te demos ese culto devocional a ti. Que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad. Que tú nos llenes con el poder de tu Espíritu Santo y podamos, Señor, ser llenos, Señor, y ver cómo tú sigues, Señor, obrando en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la alabanza. Vamos a alabar y bendecir a nuestro Dios. Amén. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y canta al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta
caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar. Sí, Padre, queremos escuchar tu voz. Queremos que hables a nuestras vidas para ponerlo en práctica día a día. No queremos nada más. No queremos mezclas. Queremos lo auténtico tuyo, Padre. Santo Dios. Gloria y honra solo a ti. Hosana, Hosana al Altísimo. Santo, Santo. Amén. Muy bien, amén. Pues la palabra de esta semana, del jueves, que Dios nos da, está en el libro de Josué 10 y vamos a leer los versículos del 14, los versículos del 8 al 14. El libro de Josué 10, los versículos del 8 al 14, dice así: Y el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, y habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y el Señor lo llenó de ostentación delante de Israel, y lo hirió con gran mortandad en Gabaón, y lo siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y lo hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iba huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por la piedra de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y ¿no está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi el día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Amén. El título del mensaje de hoy es El método de Dios para salvar el mundo entero. Dios, vemos que dio el Evangelio a los israelitas, y vemos que lo hicieron, y vemos que le dijo que hicieran
el evangelismo y las misiones. Pero vemos en la palabra que ellos no lo hicieron. Sin embargo, los israelitas solo estaban preocupados ¿en qué? En los que tenían que comer, en los que tenían que vestir, en los que tenían realmente tener ese refugio, esa ropa, pero no tenían ese valor de la palabra de Dios que nos habla la Biblia. Muchas veces nosotros también no llegamos a comprender ese valor que tiene la palabra de Dios. Y muchas veces hacemos sin querer como hizo el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué los israelitas fueron esclavizados por los incrédulos? ¿Y por qué los israelitas estaban en angustia y en sufrimiento? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que muchas veces, o hay momentos en nuestras vidas, que la palabra de Dios no tiene nada que ver con nosotros. No cuadra la palabra de Dios muchas veces en nuestras vidas. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿Dios? ¿Nosotros? Dios dio el evangelio a los israelitas y le dijo que hiciera el evangelismo y las misiones. Y Dios también ha entregado el evangelio a la iglesia de Jesucristo para que hagamos el evangelismo y las misiones. Pero ellos, el pueblo de Israel, no le cuadraba bien la palabra de Dios y muchas veces a nosotros tampoco nos cuadra la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener la respuesta en medio de los problemas. Yo antes, por no entender el evangelio, cuando había problemas me iba corriendo o me iba a la otra punta, pero los problemas te van a seguir. Tenemos que entender que en medio de los problemas nosotros tenemos que saber y entender que Dios tiene un plan. Todos los israelitas estaban enfocados por las preocupaciones de la vida, que tengo que comer, que tengo que vestir, que tengo que ponerme de ropa. Pero hay mucha gente también que la iglesia viene a eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Madrid, estábamos repartiendo comida y me acuerdo que una tarde repartí más de 185 latas de atún, que me tocaba repartir eso, o sea, 185 familias. Y pasando el tiempo y la economía que nos gastábamos en todo, vemos que había poquito resultado y no nos dejaban tampoco los que nos daban los alimentos que predicáramos el evangelio. Y al final, pues, como no había resultado, decidimos dejar los alimentos, oye, que lo haga otra organización que lo hace mejor que nosotros. Y yo me acuerdo que los miércoles, por ejemplo, teníamos el culto de oración y aún venía gente a decir, oye, ¿tenéis comida? Porque ya no se daba. Y le decía, mira, te invito a que te sientes y oigas la palabra y oremos por ti para que pueda también el Señor ayudarte. Pero la gente solamente venía a comer. Solamente venía a coger los alimentos e irse. Y hoy en día, por desgracia, también pasa eso en las iglesias. Ahora, ¿cómo podemos hacer el evangelismo, las misiones y construir una iglesia que a Dios le agrada? La gente dice, mi vida es muy difícil. Usted no sabe, pastor, cómo está mi vida. Es muy difícil. Y es verdad. Entonces, si nuestra vida es muy difícil, que no digo que no tengamos problemas, ¿cómo vamos a hacer el deseo de Dios que es el evangelismo y las misiones? ¿Cómo? Podemos tener dificultades, que es verdad, podemos tener muchos problemas, que es verdad, pero vemos en el pasaje de hoy que hemos leído que el pueblo de Israel se enfrentaba a los amorreos. ¿Eso no fue un problema? Ellos se juntaron y hicieron un conjunto de todos unidos para poder aplastar y aniquilar y parar al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel no tenía escapatoria, físicamente era imposible. Y en ese momento, ¿qué debemos de hacer? Debemos de conocer el método de Dios. ¿Para qué? Para salvar el mundo entero. Que no estemos en los problemas, que sí. Tenemos que hacer el deseo de Dios y el método de Dios. ¿Cuál es? La evangelización del mundo, las misiones mundiales, levantar la próxima generación. Amén.
tres cosas que tenemos que ver en el día de hoy. Primero, tenemos que ver las dificultades que tuvo Israel. Israel se enfrentó a dificultades, pero lo primero que debemos darnos cuenta es que esas dificultades que tuvo el pueblo de Israel era algo obvio. ¿Por qué? Porque perdieron la palabra de Dios. Si nos preguntamos quién tiene la culpa o nos preguntamos quién se ha equivocado, ¿qué va a pasar? Que no vamos a tener respuestas. Eso era lo natural de ellos. ¿El qué? Que tuvieron problemas y dificultades. El pueblo de Israel tuvo siete desastres. Egipto, Babilonia, Roma. Ellos dejaron la palabra de Dios. Ellos no hicieron el evangelismo en las misiones que era el plan de Dios. Los israelitas ni siquiera sabían, no todos, pero muchos, no sabían el evangelio. Y mucha gente tampoco sabe el evangelio. Que es un evangelio para ellos, un evangelio light, quieren que predique lo que ellos quieren. Así nos encontramos en muchas iglesias que hay hermanos que quieren que prediquen lo que ellos quieren. Ellos, el pueblo de Israel, no sabía la diferencia entre el pecado original y el pecado de las acciones, que es el pecado que uno tiene por el pecado original. Yo tengo el pecado original, ¿y cuáles son mis acciones? Pues del pecado. Y eso el pueblo de Israel tampoco lo entendió. No sabía que el pecado original significaba que estaba apartado de Dios. Ellos no conocían lo que ocurrió en el jardín de Edén y cómo Satanás obró y cómo cuando obró el diablo y entraron en pecado, vemos que tenía ese trasfondo del infierno. Por eso tuvieron este resultado de manera obvia. ¿El qué? Los desastres. Si no cogemos la palabra, si no estamos dentro de la corriente de la palabra, parece que me funciona. Te van a venir desastres. Ellos esperaban el Mesías, pero no se dieron cuenta que el Mesías era Cristo. Y no se dieron cuenta que la necesidad que ellos tenían era Cristo. Por eso no salían a evangelizar. Cristo, como está en el centro de nuestro corazón, el Espíritu Santo que está en ti te va a llevar a testificar, a ser ejemplo, a que otros puedan conocer a Cristo. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que todos nosotros, todo este mundo, necesita solo a Cristo. Amén. Necesitamos ese rey que vino a destruir las obras del diablo, primera de Juan 3:8. Necesitamos ese sumo sacerdote que vino ¿a qué? A que salgamos de todo lo que es la oscuridad, de bloquear los desastres que surgen en el mundo. Nuestro trasfondo antes era el infierno, por eso necesitamos salir de ahí. Romanos 8:2, ese gran sumo sacerdote que es Cristo, murió una sola vez y nos saca del pecado, del infierno y de Satanás. Y también necesitamos el verdadero profeta que resuelve todos nuestros problemas. Juan 14:6, yo soy el camino hacia Dios Padre. Si no sabemos esto, es obvio, lógicamente, que nos convirtamos en esclavos. Es verdad que los israelitas no se dieron cuenta de esto, pero hubo también un grupo pequeño, minoría, que proclamaba el Evangelio y lo entendió. Y proclamó el Evangelio y hicieron las misiones. Pero muchas veces una minoría. Acordaros, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Moisés lo entendió y transmitió ese sacrificio de la sangre. ¿Por qué? Porque Moisés lo entendió. Cuando Dios llamó a Moisés, lo envió delante del faraón y le dijo que dejara sacar a su pueblo para hacer sacrificio de la sangre. Pero vemos que el faraón tampoco lo entendió. Cuando alguien lo entiende, ¿qué va a pasar? Se va a levantar las obras de Dios. Solo una minoría lo entendió. Lo que más falla en los creyentes, ¿qué es? Es reconocer a Cristo. Eso es lo que más falla. Quieren de todo, muchas veces los creyentes, pero no quieren enfocarse realmente a Cristo. Lo que más importante, dice la Biblia, conocer más a Cristo. Ellos
no reconocieron, el pueblo de Israel no reconoció a Cristo. Israel no sabía que fueron llevados como esclavos. ¿Y qué nos habla en el libro de Josué 9? Los habitantes del Gabaón buscaron a Josué y le engañaron para salvarse. Dios ordenó a los israelitas que no cometieran ese error, pero ellos no decidieron seguir la palabra de Dios. ¿Y cuál es el fallo? Ahí donde fallamos todos. El versículo 14, ¿qué dice? No consultaron al Señor, no lo hicieron. Cuando nosotros hacemos algo y no consultamos al Señor, ¿qué va a pasar? Fracaso. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que le pasó también al pueblo de Israel. Lo segundo es, ¿por qué vinieron estas dificultades? Parecía que Israel se enfrentaba a dificultades, pero fue el tiempo, en el desierto, era un tiempo de ¿qué? Que era necesario. El pueblo de Israel tenía que pasar por el desierto, ¿para qué? Para renovarse, para que se grabara el Evangelio. Tenían grabado muchas cosas del mundo, tenían grabado muchas cosas de esclavo, porque estuvieron más de 400 años en esclavitud. También vemos que se abrió el río Jordán, vemos que destruyó los muros de Jericó, y era necesario también que surgiera esto. Los israelitas no valoraron la palabra de Dios, por eso le rodearon los amorreos, y también era algo necesario que surgiera esto. Dios lo prometió de que de esa manera era un horario necesario. Todo lo que nos pasa en esta vida, todos los problemas, todas las dificultades, es necesario que pasen. Tenemos que darnos cuenta de esto. Cuando vengan dificultades, tenemos que ver que es el horario. Es un horario necesario que tenemos que pasar. Debemos de darnos cuenta de esto. Hay un horario que Dios nos ha dado porque es necesario y tenemos que entender que hay un horario para todo. Amén. Lo tercero es, no pierdas la respuesta de Dios. Los amorreos, vemos que conocían el terreno muy bien, pero vemos que el pueblo de Israel, el ejército de Josué, para eso era nuevo, no conocían ese terreno. Ahora, ¿cómo podían vencer a un gran ejército unido que tenía más fuerza que ellos? Porque era el horario de Dios que surgiera la respuesta preparada por Dios. No pierdas el horario de Dios, no pierdas tampoco el horario necesario y tampoco la respuesta necesaria y absoluta que Dios nos da. Amén. ¿Qué dice el versículo 8 que hemos leído? El Señor le dijo a Josué, no tengas temor, no tengas miedo. ¿Sabéis cuántas veces nos habla en la Biblia de que no tengamos temor? 365 veces nos dice la Biblia, no tengas temor. Y aquí nos dice que no tengamos temor de ello, porque yo lo he entregado en tus manos, nadie nos puede superar. Lo ha prometido Dios. En el libro de Josué 1 ya nos dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿No dice eso? Ninguno de ellos prevalecieron delante de ti. Tenemos que aferrarnos a esto. ¿Quién puede ponerse en nuestro caminar? ¿Quién? Nadie puede superar a Dios. Nadie nos puede superar. La oración de Josué la vemos en el versículo 12 que dice, Josué le habló al Señor. Esto es impresionante. Cuando nosotros oramos a Dios, hablamos con Dios, hacemos como Josué. Oramos al Señor y Dios nos responde. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo nosotros, no podemos ganar ninguna batalla si no lo hace Dios. Porque ¿qué dice? ¿Qué hemos leído? Dios peleaba por Israel. Oró así Josué. Sol, detente en Gabaón y luna en el valle de Ajalón. Si se hace de noche, ¿por qué oró así? Porque si se hacía de noche los amorreos lo hubiese vencido, pues ellos conocían bien ese terreno. Por eso era el plan de Dios que venciera a Israel. ¿Y qué dice el versículo 11? Una gran granizada cayó del cielo cuando Israel combatía contra el ejército de los amorreos.
El número de muertes causadas por el granizo fue mayor que aquellos que murieron bajo la espada. Fue la voluntad de Dios que los amorrenos perdieran la batalla. Como he dicho este domingo, fíjate Dios cómo lo tiene, tan exacto que cuando cayó ese granizo de piedra, ninguno del pueblo de Israel pereció por ese granizo, solamente los enemigos. Amén. Conclusión, cuando vengan problemas, oren, no se quejen, no caigan en queja, como hizo el pueblo de Israel. Segundo, que veamos el verdadero plan y el verdadero respuesta que Dios tiene en esta semana para nosotros. Que no perdamos el evangelismo en las misiones. ¿Por qué? Porque es el mayor éxito para nuestra vida, que no cometamos el mismo error que el pueblo de Israel. Y que desafiemos con la palabra. Dios, tú nos dices, y yo creo lo que tú nos dices. Proclamen el evangelio. Proclamen la palabra. Proclamen a Cristo. Y Dios seguro que obrará. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú peleas por nosotros. Sabemos que oramos y tú nos respondes. Y sabemos que todo lo que nos pasa en nuestras vidas tiene un propósito y es para madurar. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que el gran amor de Dios, nuestro Padre, y que las obras del Espíritu Santo sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo en este día. Amén.